Razones por las que creemos que hubo un diluvio. Rolando Pérez Sánchez. Dedicatoria. A los jóvenes de la congregación en la que sirvo como maestro, la misión, un lugar de gran bendición y paz. Agradecimiento. Mi total agradecimiento va dirigido a Jesús, mi Salvador, quien me libró de las desgracias de este mundo, así como lo hizo en la antigüedad con Noé y los suyos. Introducción. Cuando decidí escribir sobre este tópico, no faltó quienes preguntaron por qué rasguear en algo que a muy pocas personas les interesa. Y aunque duela reconocer que no era incierta la observación, siempre entendí que todo lo que la Biblia revela o enseña es útil y digno de ser estudiado. Pero no es un secreto que algunos creyentes, por no decir la gran mayoría, consideran los relatos de la creación, el diluvio, la Torre de Babel y otras, como meras historias bíblicas imposibles de respaldarlas arqueológica e históricamente. Por otra parte, científicos y ateos han intentado desacreditar las narraciones mosaicas y teólogos mediocres han quitado la paternidad literaria del Pentateuco al Libertador de Israel. No obstante, aunque es cierto que no se cuenta con suficiente evidencia histórica o arqueológica, afortunadamente dicha escasez no invalida para nada la seriedad y veracidad de los escritos mosaicos, incluyendo el Diluvio Universal. Por ello, mi decisión de elaborar el presente estudio apologético con el objetivo de mostrar razones por las que la mayoría de los creyentes y estudiosos de la Biblia creemos y predicamos que el Diluvio Universal fue un acontecimiento real, histórico, y que en el que podemos encontrar un sinnúmero revelaciones divinas que nos proporcionarán alimento fresco, fortalecimiento de la fe y confianza en Dios. El diluvio, lejos de ser una muestra de la ira de Dios como algunos lo ven, en realidad es un ejemplo del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, al serle permitido a Noé y su familia que prevalecieran ilesos y así mantener a la creación. Pablo advirtió a Timoteo que toda la Biblia fue inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Y si Dios es veraz y su palabra también lo es, Números 23:19, nada debe de desecharse ni tenerse de menor o mayor importancia. Por lo que siguiendo la postura de Pablo, mostraremos varias declaraciones e investigaciones relacionadas al diluvio. B. Presentaremos algunos artículos e investigaciones sobre el arca de Noé que, aunque no son de completa del autor, se presentarán con el único fin de proveer mayor conocimiento a los lectores. C. Ilustraremos no pocas evidencias arqueológicas que, aunque no son necesarias para validar la Biblia, sí serán útiles para presentar defensa de la fe. D. Expondremos las razones por las cuales aceptamos la narración bíblica del diluvio, rechazando a su vez todo argumento científico y ateo malintencionado con relación al diluvio universal, el arca de Noé, los sobrevivientes, etc. Cada una de estas herramientas será suministrada con el fin de reforzar la narración bíblica. Por lo tanto, es nuestro deseo que usted pueda disfrutar de la asombrosa evidencia de la fe y logre aceptar lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Aunque cada persona es libre de creer o aceptar lo que desee, cabe aclarar que es mejor vivir por fe que andar por vista. Habacuc 2:4, Romanos 1:16, Gálatas 3:11 y Hechos 10:38. Primera razón. La ciencia no ha podido negarla. Es curioso que el término ciencia proviene de la palabra latín essentia, que significa conocimiento. Y digo que es curioso porque, aunque su nombre sugiere sabiduría, muchos postulados científicos carecen de tal conocimiento del que profesan. La ciencia, aunque se clasifica en varios tipos, su esencia se basa en un conjunto de sapiencias estructuradas sistemáticamente que se obtienen mediante la observación de patrones regulares, razonamientos y experimentación en ámbitos específicos. De dicha observación, se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Por esto, la ciencia no puede aceptar lo que los creyentes llaman fe, ya que según los científicos solo debe creerse en aquello que sea objetivo u observable. Sin embargo, no siempre lo observable o razonable es lo adecuado.
Por ejemplo, un óvulo que acaba de fecundar, aunque no se observa una criatura formada, ya es una vida que con el tiempo se manifestará en un bebé. De igual manera, muchas veces hay razones para practicar un aborto, o sea, es motivos razonables, pero no es lo correcto y no deja de ser asesinato. Así que, pensando en este sencillo ejemplo, el hecho de que algunas historias bíblicas no parezcan razonables obedece a 1. La falta de conocimiento o tecnología para registrar esos hechos. 2. Deterioro o destrucción de algunas evidencias antiguas que corroboran los relatos bíblicos. 3. Presencia de investigadores o teóricos malintencionados y nada serios que conscientemente adulteraron o destruyeron pruebas existentes. Así que, como era de esperar, no tardó que aparecer una gran lista de criterios y teorías infundadas en contra del tema en análisis, algunos de los cuales serán analizados en el presente capítulo. Geólogos en contra del diluvio universal han quedado ridiculizados. Algunos geólogos consideraron la imposibilidad de que una inundación, por grande que sea, pudiera cubrir una montaña como el Ararat, de 3.131 metros de altitud. Por ejemplo, el geólogo australiano Ian Plimer aseguró que la existencia de un diluvio suprimiría toda la geología, astronomía, física y biología conocidas. Por lo tanto, un diluvio capaz de cubrir el monte Ararat habría necesitado 4.400 millones de kilómetros cúbicos, una cifra que habría desviado la Tierra de su órbita. Y tal cantidad de lluvias habrían provocado una atmósfera irrespirable por los seres humanos. Los que siguen a Plimer sostienen que además que para anegar todo el planeta se necesitarían 3 veces el nivel de agua que hay en el océano. Pero otras investigaciones han demostrado que las montañas de hoy en día fueron formadas después del diluvio a través del mecanismo vertical, fenómeno que explicaremos más adelante. Mientras las montañas se elevaban, los valles se hundían y las aguas abandonaron rápidamente las nuevas masas continentales emergentes. Este rápido movimiento de grandes volúmenes de agua causaría una gran erosión. No es difícil contemplar la rápida excavación de muchas de las formas rocosas que observamos hoy en día en la Tierra, incluyendo, por ejemplo, las rocas Ayers en Australia Central. La forma actual de este monolito es el resultado de un ladeo y levantamiento de los previamente horizontales lechos de arena dejada por el agua seguido de la erosión. Es por esto que también vemos, en muchos casos, ríos en valles que son mucho mayores de lo que deberían ser si se hubieran formado por el mismo río. En otras palabras, el volumen de agua responsable de crear esos valles tan grandes tiene que haber sido mayor que el volumen de agua de los ríos de hoy en día. Esto es consistente con la idea de grandes volúmenes de agua diluvianas abandonando las masas de tierra emergentes al final del diluvio y yendo a parar a las nuevas y profundas cuencas oceánicas. Pero como la ciencia no logró deshacer la narración del Génesis, se ha inventado algunas teorías con tal de explicar el fenómeno, entre la que se encuentra la posible caída de un gran meteorito en la zona de Canadá sobre la capa de hielo, que pudo hacer que se elevase el nivel del mar de forma dramática. En un blog online aparece la siguiente nota. El diluvio universal puede no ser un mito, ya que las pruebas indican que realmente pudo suceder, y es natural y científicamente posible que algo así tuviese lugar siglos atrás, como es lógico. Explicar un fenómeno así hace 8.000 años era algo que se escapaba a su conocimiento. Sin embargo, hoy, conociendo mucho mejor la Tierra, no hacen falta metáforas o leyendas, puesto que la ciencia ha avanzado suficientemente para explicar eventos como este. Según las pruebas, el evento pudo tener lugar hace unos 10.000 años, liberando energía equivalente a unos cuantos miles de bombas atómicas, hecho que produciría tsunamis y olas capaces de anegar medio mundo en horas. Las fechas parecen coincidir con cierta exactitud con el momento en que pudo tener lugar el diluvio, que se considera que pudo localizarse hace unos 8.000 años. Pero otros consideran que pudo desprenderse un gran trozo de hielo de la zona del Laurentide en el Atlántico Norte, lo que provocaría que el nivel del mar
se elevase hasta 1,5 metros, anegando las ciudades costeras del Mar Negro y el Mediterráneo y desplazando las comunidades desde Oriente Próximo hacia Europa. Actualmente se conoce que la mayor parte del agua en la Tierra, el 94%, se encuentra en los océanos y que los casquetes polares cubre el 98% de la Antártida y tiene un espesor de 1,6 kilómetros como promedio. Sin embargo, no se sabe todavía cuánta agua hay debajo de la Tierra. Por eso la incógnita sigue latente. ¿De dónde saldría tanta agua como para cubrir toda la Tierra? Afortunadamente, al recurrir a la narración bíblica, leemos que el agua vino de 2 partes. 1. Las fuentes del grande abismo. 2. Las cataratas de los cielos. Génesis 7:11. Indicando que el agua vino tanto por el cielo como por la tierra. Pero el mayor proveedor de agua fueron las fuentes del grande abismo, evidentemente creadas en el comienzo para proveer la tierra de agua. Génesis 2, 5-6. En el texto se lee la palabra hebrea ed, que aunque es traducida usualmente como vapor, no necesariamente sugiere un vapor con su humedad asociada, sino también fuentes como géiseres o manantiales. Por eso coincido con la traducción de la Biblia al día, que lo traduce como manantial, que sería la fuente de agua que después iba en 4 direcciones como ríos a través del huerto. Pero junto a las fuentes del abismo, también se mencionan las cataratas de los cielos. Génesis 7:11. Si ambas fuentes de aguas estuvieron cayendo de manera simultánea durante los días del diluvio, entonces tiene que haber existido un gran y voluminoso depósito de agua, que cubría la tierra sin ningún problema. Muchos estudiosos consideran que el agua proveniente de las nubes fue un agua que estuvo almacenada en la atmósfera terrestre en forma de vapor. Forma de vapor conocida científicamente como bóveda de vapor de agua, que según el doctor Joseph D. Lowe sería equivalente a alrededor de 12 metros, 40 pies, de grosor de agua líquida, cantidad suficiente para generar 40 días y 40 noches de lluvia torrencial. Hay quienes creen incluso que los primeros patriarcas vivían una media aproximada de 900 años gracias a la bóveda de vapor de agua, que lo protegía a los habitantes de la Tierra de las dañinas radiaciones cósmicas que son, en parte, responsables del proceso de envejecimiento. Además, una mayor presión parcial de oxígeno debajo de una bóveda de estas características también podría haber aumentado el tiempo de vida del hombre y de los animales. Una vez venido el diluvio, dentro de la atmósfera de la Tierra se disolvería una enorme cantidad de vapor de agua que produciría la muerte de cualquier sobreviviente, con la excepción de los que estaban en el arca, quienes mediante el poder de Dios fueron preservados sin daños. Tal y como lo declaró Pedro, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3:20. Dios evidentemente hizo un gran milagro al preservar la vida de Noé, su familia y los animales que estaban en el arca. Pero al romperse estas bóvedas en el diluvio, el tiempo de vida de los seres humanos se redujo drásticamente durante los años siguientes. Criterios científicos en contra del arca de Noé no han tenido éxito. Los opositores de la narrativa bíblica alegan que no pudo ser posible que un barco completamente de madera soportara tanto peso y, como se puede leer en Génesis, el arca era totalmente de madera. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Sin embargo, las explicaciones del por qué es improbable que un barco completamente de madera hubiese soportado el fenómeno meteorológico se sostiene en que a. La madera como material no puede mantener toda la forma de un barco, pues las junturas se abrirían y el arca terminaría hundiéndose. B. Es imposible que una embarcación tan grande solo de madera aguante tanto peso de animales, provisiones, etc. C. Es casi 100% seguro que el arca tuviera varias filtraciones a lo largo de su gigantesco casco de madera, y esto, por supuesto, aceleraría su hundimiento.
Pero si se hace un análisis serio, notamos que cualquiera de las tres observaciones carece de teorías concretas y convincentes, pues el Arca de Noé no era un barco como muchos lo creen en la actualidad. De hecho, el diseño proporcionado por Dios a Noé difería en gran magnitud de lo que se conoce hoy como una embarcación moderna. Waltke observa que la palabra hebrea para el arca, está relacionada con el vocablo egipcio que significa cofre, caja o ataúd. Y agrega a su vez que se usa solo para designar el arca de Noé y la cesta de caña en la que el niño Moisés fue salvo. Éxodo 2, 3 y 5. Era una construcción rectangular de fondo plano, cuadrada en ambos extremos y recta hacia arriba en los lados. Así que la embarcación de Noé no poseía de gran estética, no se parecía a un barco moderno, pero sí contaba con toda la seguridad necesaria y las condiciones para flotar en el arca. Por otro lado, no es nada improbable construir una embarcación completamente de madera. De hecho, en el año 1909 se logró construir una embarcación que se le consideró el buque más grande de la época. Se le llamó Wyoming. La hazaña constructiva se le atribuyó a la firma Percy & Small y tuvo un costo de alrededor de $175,000. Aunque hay otros 10 buques de gran tamaño construidos con madera, este es el que más se acerca a las medidas del Arca de Noé, con una eslora de 137.16 metros y un desplazamiento de 4,000 toneladas. Cuando rompió a llover, toda la tierra fue cubierta con las aguas y el mundo que entonces existía fue destruido. Entonces el arca comenzó a flotar en las aguas del diluvio, que Dios mismo había enviado. Amós 9:6, Job 38, del 8 al 11. Pero otra pregunta sin resolver de algunos científicos es, ¿dónde están esas aguas? El Salmo 104 nos da la respuesta. En su versículo 6 y 7 declara, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Aún el mismo Isaías también profetizó que las aguas de Noé nunca más cubrirán la tierra. 54:9. Así que partiendo de lo ya revelado en la Biblia, se puede decir que a. Evidentemente, Dios alteró la topografía de la Tierra, haciendo surgir nuevas masas continentales de tierra con nuevas cordilleras montañosas de pliegues de estratos rocosos. B. Las cuencas oceánicas muy profundas fueron formadas para recibir y acomodar las aguas del diluvio, que entonces abandonaron la tierra de los continentes emergentes. Esa es la razón por la que hoy tenemos océanos tan profundos y cordilleras montañosas tan elevados. Por lo tanto, las aguas del diluvio están en las cuencas oceánicas actuales. Biólogos niegan la hazaña de salvar una pareja de cada animal. Sin embargo, no han logrado desmentir la narración mosaica. También, en cuanto al asunto de los animales que entraron al arca, hay un sinnúmero de suposiciones en contra, basadas en teorías y suposiciones divorciadas de conceptos teológicos, que no poseen ninguna base sólida como para ridiculizar la narración bíblica. Cuando en la Biblia se usa la palabra especie, que no es en el mismo sentido con el que los biólogos la usan, por ejemplo, la biología considera una especie a un conjunto de organismos capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. De ahí que cada año se descubre miles de especies de seres vivos y de todos se eligen las 10 especies más raras para ser registradas, según afirma el Instituto Internacional para la Exploración de Especies. Sin embargo, en Génesis, el vocablo hebreo usado para especie es sera, que según Warren Baker y Eugene E. Carpenter significa siembra, semilla, descendientes, descendencia, hijos y posteridad. Ahora bien, analicemos los siguientes puntos que se presentan en contra del diluvio universal. 1. El asunto de las variedades de especies. Cálculos en el 2019 insinuaron que existían en ese entonces 7.77 millones de especies de animales, de las cuales 953.434 ya se habían catalogado,
y basándose en esos datos, algunos teóricos sostienen que es poco probable que Noé lograra introducir una pareja de cada especie. Sin embargo, al retomar la narración bíblica, vemos que jamás se habla de especies, sino de una pareja de animales de las primeras especies existentes en la época de Noé, o sea, A. 7 parejas de 7 especies de animales puros. B. Una pareja de cada animal y ave impura, que según los registros de Levítico y Deuteronomio serían unas 30 especies. Por lo tanto, lo que Dios dijo a Noé fue que separara las parejas según su tipo, género o descendencia, y se infiere que en los tiempos de Noé, la descendencia de cada familia de animal era bien pequeña. Se cree que básicamente Noé introduciría en el arca un total de 127 animales según su tipo, 43 mamíferos, 74 de aves y 10 de reptiles. 2. El problema de la alimentación. La cantidad de alimento necesario para mantener durante un año a un número tan elevado de animales superaría con creces el espacio disponible. A esto habría que sumarle los requerimientos especiales de muchos de ellos, como es el caso de los carnívoros. Pero analizándolo bíblicamente, encontraríamos que si Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto con maná y codornices, y si multiplicó los panes y los peces en el ministerio de Cristo, ¿qué sería difícil para él? No cabe duda de que Dios se encargó de sostener Noé, su familia y todos los animales durante el periodo del diluvio. Además, a Noé se le había ordenado tomar de todo alimento que se come y almacenarlo. Génesis 6:21, cosa que él hizo fielmente. Génesis 6:22. 3. Desajustes en el ecosistema. Algunos meteorólogos han sugerido que al haber tanta inundación, el agua de los océanos sufriría ciertos cambios a causa del agua dulce de la lluvia, lo cual dañaría a los organismos marinos por descompensación osmótica. En cambio, si el agua de lluvia hubiera sido salada, entonces morirían los peces de agua dulce y además crearían grandes depósitos salados, de los cuales no se ha descubierto ninguno. Pero por supuesto, ninguno de los dos planteamientos tienen lugar, ya que el diluvio no fue un evento natural sino netamente divino. William Ryan y Walter Pittman, geofísicos estadounidenses y miembros del Lamont Doherty Earth Observatory de Nueva York, argumentan que las muestras de sedimentos recogidos en el Mar Negro señalan que el agua pasó de ser dulce a salada de golpe, y no gradualmente, hace unos 7.500 años, al final de la era glaciar. Por otra parte, la declaración de que no han sido encontrados depósitos de sal es incierta. Se conoce que existen muchos lugares en el mundo con depósitos de sal, y algunos de ellos con varios miles de metros de espesor. Un ejemplo más concreto es el que se encuentra en el Golfo de México, en la costa sur de Estados Unidos. Ahí se encuentran depósitos de sal bajo una capa de sedimentos de miles de metros de espesor. Estos depósitos se encuentran entre las capas que se creen han sido depositadas por el diluvio. 4. El factor tiempo y espacio. Para los detractores, es imposible que 4 personas construyeran un arca de la magnitud descrita en la Biblia en un plazo tan corto. Eso sin contar el tema de la materia prima y transporte. Pero con una investigación seria, se llegaría a la conclusión de que la construcción del arca no se hizo en poco tiempo. Noé recibió la orden cuando ya había cumplido 500 años de edad. Génesis 5:32. Y el diluvio comenzó cuando él arribaba a los 600 años. Génesis 7, 6 y 11. Por lo tanto, lo más seguro es que pudo haber transcurrido entre unos 80 a 100 años, tiempo suficiente como para hacer algo de tal magnitud y con la calidad requerida, tal como lo corroboran algunos investigadores norteamericanos pertenecientes al proyecto llamado The Noah's Ark Project, que presenta un modelo computarizado de la nave, concluyeron que el arca poseía excelentes condiciones de navegabilidad. El asunto de las variedades de animales. Hay quienes sostienen que a Noé le era imposible buscar tantos animales en tan poco tiempo. Eso sin contar que muchos de ellos eran de gran tamaño, como los elefantes, camellos, leones, hienas, rinocerontes, canguros, etc.
Pero en la Biblia jamás se lee que anciano debía ir a buscar a cada animal. La orden divina fue: tomarás parejas según su especie y las meterás en el arca. Génesis 6:19, 7, 2 al 3. Lo que sugiere que Dios traería a los animales hacia él de manera milagrosa, y efectivamente, los versículos 16 y 16 del capítulo 7 del libro En Análisis confirma esta hipótesis. Leemos lo siguiente: vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Pero el caso no se cierra ahí, sino que hay quienes agregan: el relato bíblico no está claro, pues si no, Dios habría mencionado a los dinosaurios, que según las pruebas arqueológicas datan de periodos antes del diluvio. Pero antes de refutar dicho planteamiento, hay que aclarar que la palabra dinosaurio es la combinación del griego deinos, que significa terrible, y sauros, traducido como reptil. Pero claramente no es una palabra registrada en las literaturas bíblicas, sino que fue inventada por el paleontólogo británico y primer director del Museo Británico de Historia Natural, Sir Richard Owen, en 1841. Aunque los evolucionistas creen que los dinosaurios evolucionaron, los creyentes creemos que estos seres fueron creados por Dios, junto con los otros animales terrestres, el sexto día de la semana de creación. Génesis 1, 24-25. Ahora bien, el dilema de por qué Dios no los incluyera dentro del plan de liberación diluvial quizás se deba a que Dios quiso preservar solo aquellos animales que pudieran servir de alimento a sus demás criaturas, para así mantener estabilizado el ciclo de vida.